sea, con base de todo. Y a raíz de eso, me apasiona mucho el tema y estoy muy en desacuerdo con muchas cosas que hacen los católicos, sobre todo. Y el tema salió porque a mí me mandaban muchas imágenes y eso, y antes yo no era capaz, o sea, a mí me ponía eso de muy mal humor, y ahora yo soy más tolerante con eso, pero entonces a raíz de eso me indignaba que me mandaran y entonces ahí yo dije, no, tengo que escribir sobre esto porque después conocí a mi esposo y se puede decir que yo era cristiana, cristiana literalmente hablando de la religión cristiana. Entonces ya tenía muchos paradigmas, pero él me puso, se puede decir que yo como que lo convertí, si por así decirlo, porque es lo que más creemos, es en lo cristiano, porque hoy en día si uno no define una religión, entonces uno es ateo. No Y no necesariamente. necesariamente. Mm. Es más, hay gente que no tiene religión y es más fuerte la fe que incluso muchas cosas. Él me abrió como la mente hacia los libros de JJ Benítez. Y ahí empecé a cuestionarme muchas cosas porque él en sus libros hace que uno se cuestione a través de historias que él dice, ustedes verán y juzgarán si creen que son ciertas o no. Y a raíz de eso salió otro libro que se llama Libro Urantia, que es también espectacular y hay muchas cosas que no conocemos. Entonces yo pude como empezar a deducir cualquier cosa que magnifique a Dios. No tiene por qué hacernos sentir mal de que yo por qué lo pienso, porque hay muchas cosas, o sea, nosotros tenemos a Dios como un Dios muy chiquito, lamentándolo mucho, muy limitado. Y si pensáramos Dios, en teoría esa palabra significa no tiene, la magnitud no tiene fin. Entonces, ¿por qué no puede ser muchas cosas más de las que nosotros creemos? ¿Por qué no podemos cuestionar y aprender nosotros mismos de la Biblia y sacar nosotros mismos las propias conclusiones? Sí, entonces todo es muy limitado. Cuando uno lee un pasaje bíblico, uno puede, depende de la situación en que uno esté pasando en la vida, uno se va a dar cuenta que uno ese mismo pasaje bíblico le sirve Lo para. analiza de muchas formas, sí. Entonces es como que no comer entero, y cuestionarnos, y no está mal, no sentirnos, porque yo tenía ese miedo y yo le decía a él, no, ya va, me estoy cuestionando, no, así no es, ya va, es así. Ese paradigma me lo quité. Y es interesante cuando uno puede dejar volar eso porque hay muchas cosas, incluso ahí entran muchas cosas de positivismos, que incluso si uno se pone a leer, Jesús ya lo decía. Entonces el tema es muy extenso y como para no extenderme era como incitar a que dejemos de ponernos etiquetas de religiones y empecemos a buscar lo verdaderamente importante, que es escudriñar, que eso hay muchísimo para escudriñar, leer, no tener miedo a indagar, a preguntar, a cuestionar, a hacer polémica por lo que uno piensa. Y además las Marisol, bases bíblicas están. ¿y tú no crees que eso también depende a veces como de la edad? Es decir, cuando se es adolescente, algunas personas están en contra total de la religión y luego empiezan a buscar más su camino, quizás empiezan por esas mismas situaciones familiares, empiezan también a buscar unos escenarios diferentes de fe o de religión, por ejemplo, y que muchas veces son por moda. Digamos que te voy a cuestionar a ver qué nos dices sobre eso. Muchas Ay, hágalo, son, me son, encanta. son por moda. Porque, por ejemplo, en Bucaramanga entonces tenemos los Hare Krishna y los Hare Krishna no, o sea, es algo hindú y no necesariamente nos representa, sino que quizás por ese consumo cultural, es decir, como que difundimos tantas cosas hasta nuestras prácticas culturales que han llegado a nosotros, algunas que para nada son nuestras en la religión. ¿Tú qué piensas de eso, de ese consumo cultural? Es que todo lo que es religión, todo está mezclado. Si uno se pone a ver a nivel histórico, en la India se habla de, ellos tienen su propio Dios y tienen la reina que tiene muchos brazos. Ujú. Pues uno mire cómo es el nacimiento de ella, cómo es el nacimiento de Jesús, cómo es el Eso es la nacimiento de misma Buda. vaina. Es todo lo mismo, simplemente lo adaptaron para la cultura. Créeme, profe, yo estoy muy preparada para el tema.
Es cierto, por Entonces, ejemplo, se pudiera La Trinidad en el hindú es lo en todo. mismo, ¿Qué hizo la mencionan las Iglesia tres Católica? figuras y demás. Agarrar todos sus dioses egipcios que traían, porque eso era lo que ellos más tenían, y necesitaban seguir teniendo feligreses, y como el cristianismo, si por así decir, que no se llamaba cristianismo, sino los seguidores de Jesús, habían tanto y empezaron a hacer tanto, los adaptaron para que entonces, bueno, está la mamá de Jesús, era la diosa Isis, No, no, y no. con su niño, y salía ahí con su niño, y entonces, no, ahora es María, Jesús, o sea, entonces, ¿por qué comernos todo este cuento? ¿Por qué no investigar? Hay tanta cultura ahí metida y a Pero ojo nivel porque mundial, puedes tocar muchas fibras, ¿no? Porque muchísimo, obviamente es que el aquí tema en es el salón de extensísimo. clase puede haber personas, o podemos haber personas que somos 100% católicas y que seguimos las ideas de Cristo y demás. ¿Cómo nos vas a convencer? Cuéntanos de esa estructura. No, yo creo que mi idea no es convencer, mi idea es cuestionar, para que cada uno se cuestione, para que cada uno investigue, porque yo le puedo colocar, mi idea es mover el piso, con preguntas, con cuestionamientos, con pasajes bíblicos, Ok, con estudios. esa va a ser la macroestructura. Vas a ir haciendo preguntas, vas a ir trayendo estudios, pasajes bíblicos, lo que puede significar, ¿sí? Más o menos por ese lado. Exactamente, exactamente, porque esa es la idea. Yo creo que nadie puede convencer a nadie a menos de que la persona esté con muchas ganas de querer seguir escudriñando el tema y él mismo se tiene que convencer. Aquí solo es mostrarle mi postura, mi opinión del que, por qué tenemos que comer todo, de que la historia es tan grande y que todo está tan entrelazado que la gente, a muchos quedarían así como, uy, ya va, en serio, o sea que todo lo que me han dicho es mentira, ¿cómo así todo esto está entrelazado? Pero la idea no es que dejen de creer en Dios. La idea es que crean más en Dios y que busquen por sí mismos las respuestas y por qué estamos donde estamos, por qué la religión no lo ha puesto así. Listo. Veo el argumento 3 que dice justificar a través de estudios realizados sobre cómo no alcanza a leer ahí. Sobre cómo nos enseñan las Ok. enseñanzas, las tradiciones, por qué A- somos, decimos ser lo que somos hacer religiosos. preguntas sobre quién les enseñó, con tilde en la O, a los que nos enseñan sobre la religión. Ujú. Sí, los curas, los Ajá. papas, todos ellos quienes las aprendió, dónde viene esa teoría y si ellos aprendieron, ¿quién les enseñó? Porque nosotros mismos no nos podemos escudriñar, leer, pedir como que Bueno, sabiduría. Ujú. Marisol, una tarea que debes tener en cuenta es que aunque te apasione, lo vas a hacer en tercera persona. ¿Listo? Esto es una tarea importante porque la producción textual a nivel académico, pues la queremos ir fortaleciendo en tercera persona. Entonces trata como de a las personas les pasa esto, por qué las personas tal. Sí, o sea, tú Perfecto, súper impersonal para que llegues a ese punto en el que, aunque te apasione el tema, lo puedas escribir como si fuese un texto académico, perfecto. en tercera persona. Es muy llamativo. Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dices. Obviamente es algo que si los leemos, bueno, se va a quedar con nosotros para muchas personas, porque pues cambiar los hábitos culturales, la fe y demás, pues no es sano tampoco. Eh, Toca fibras. exacto, sí, no, y puede ser que haya personas a las que no les llegue de una buena manera, pero es interesante las posturas que tocas. A mí me ha cuestionado también algunos elementos, sobre todo de ver la semejanza de los Hare Krishna en la filosofía de los Hare Krishna con lo que es la religión y que realmente primero está la parte hindú. Eh, entonces creo que va a ser un texto que voy a leer obviamente con gusto. Realmente los leo todos con gusto, pero este voy a ver si me termina de convencer o no. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta a Marisol? Claro que sí. Entonces, ¿la tradición está mal? Si yo tradicionalmente he sido católica y soy de una familia católica, entonces ¿la tradición está mal? ¿Seguir una tradición está mal? No, la tradición, yo no estoy hablando de la tradición, estoy preguntándote por qué tú sigues la tradición, ¿sabes por qué lo haces? Es más o Sí, menos lo que un profesor nos dijo, el profesor Alejandro,
que ellos llegaban a la casa, la mamá le quitaba la cabeza y la cola del pescado, lo metían y nunca sabían por qué. Y creían que eso se tenía que hacer así. Pero, ¿por qué no buscar por qué lo tienes que hacer? Y no simplemente como un burrito ir así, lo hago porque sí, y a mí me dicen y no me puedo cuestionar. ¿Qué tal que al tú cuestionarte, buscar y mirar, o tengas una mayor relación con Dios, comprendas muchas más cosas de las que ahorita no sabes? Camila, yo te respondería también, te diría que la religión católica no es propiamente cultural, o sea, para nosotros, realmente no es algo de nosotros, es algo, es una De los práctica cultural que españoles. nosotros adoptamos, pero no es nuestra. Así que aunque tus papás, los papás de tus papás y de ahí hacia atrás hayan sido católicos, no quiere decir que realmente se hacen las prácticas culturales propias. Realmente nuestras prácticas culturales como región son las afrodescendientes y las De los indios, aborígenes. ellos le Ajá, adoraban, era el sol, ellos tenían su propia historia de la creación, su sí. propio Adán y Eva, si por así decir, y Los eso lo hay en cada aborígenes cultura. y mucho más atrás, o sea, obviamente aborígenes y afrodescendientes, y creo que ahí es donde se empieza como la mezcla. O sea, fue algo que nos impusieron con la Inquisición, con el descubrimiento de América, la religión la trajeron, fue la Sí, Inquisición, la época de señora. la Inquisición. Pero más que eso, lo que Camila, lo que nos hace ser católicos es la fe, una fe que no sabemos por qué, pero tenemos fe, es en general. Y yo creo que la invitación que hace Marisol es, sí, listo, respetamos la fe, cada uno tiene su fe en lo que sea, en el Dios que sea, en el Jesús que sea, en el Dios que sea, pero rico que Cuestiónesela, sepamos sí. por Ujú. qué comulgamos, por qué vamos a misa, para qué o por qué, no simplemente por hacer una tradición, sino algo que yo siento, y si yo me siento bien y me satisface y excelente, entonces lo sigo haciendo. Sí, Como claro, seguir. mire, lo pregunté no porque, a ver, yo soy una niña que toda la vida ha sido muy religiosa y en un momento de mi vida dije, bueno, ¿yo por qué soy católica? Me lo pregunté un día. ¿Por qué me ¿Será porque obligan a ir a misa? será porque mi mamá me obligó a ir a misa? Yo hice la primera comunión y todo, pero yo sentía en mí un gusto por hacer esas cosas. Entonces, fui a cultos adventistas, tengo muchos amigos adventistas, fui a cultos cristianos, a conciertos cristianos, me cuestioné de muchas cosas, de por qué las creía, y llegué a un momento en el que ya entendí por qué soy católica. Pero si alguien va a leer el texto de Marisol, una persona X que no tenga un bagaje en lo religioso, que no se haya preguntado a sí mismo por qué es de esa religión, va a decir, venga, pero lo que yo creo está mal, si yo creo por tradición, por cultura familiar está mal, entonces eso es lo que quiero, que Marisol no entre a chocar así de frente con lo que uno, Y voy o a sea, chocar, esa es la idea, chocar, y a Sí, mí nada me así va a mismo. dejar que no choque. Así Créeme que esto es. es algo que yo tengo años y gracias, yo digo que yo tengo una ventaja, es la riqueza cultural, religiosa, si por así decirle un nombre, que me ha permitido ver todo eso desde distintos puntos de vista y hasta gente que dice no ser de ninguna religión, como lo dice JJ Benítez, que el libro que a mí más me impactó fue el que se llama La rebelión de Lucifer. Es un libro que uno dice, uy, ya va, como que se va a meter con algo extraño. Y es impresionante, te abre la mente a ver más de todo lo que te han podido enseñar. Entonces, tú sabes por qué se hace todo lo que se hace en una Eucaristía. Yo nací siendo católica, a mí me bautizaron, mi hijo no está bautizado y no lo pienso bautizar, simplemente creo que no es necesario. Entonces, El como día dice que el se quiere profe, casar, que se bautice, que se confirme, si es que quiere casar católicamente y ya. exacto, es más, como el profe dice, que puede ser religión, moda, de eso también hay mucho que hablar, porque no todas las personas la pegan exactamente al mismo tiempo, hay gente que se muere, jamás se cuestionan, o sea, simplemente esto es algo de lo que a la gente le da miedo hablar, por miedo a que lo cuestionen, y a mí me encanta generar polémica. Bueno, para cerrar este tema, pues me gustan también los principios budistas. Me parece que la búsqueda de la felicidad, la armonía, digamos que el amor, la tranquilidad y demás Y lo son, ponopono,
Me bastante, encanta el Ho'oponopono. Hago wow. mucho Ho'oponopono, algo que yo me restringía a hacerlo creyendo que estaba faltando a mis creencias. Y eso es maravilloso y todo está entrelazado. Pues para que vean, hay que meditar, hay que pensar en muchas cosas y de verdad y de aquí nos podríamos quedar hablando un montón de tiempo de las religiones y demás. Pero bien, que es pilas que la idea es escribirlo en tercera persona con unos argumentos sólidos y obviamente me gusta el tema de ir haciendo preguntas e irlas tratando de responder digamos que en el desarrollo del texto, ¿vale? Eso me parece chévere. Bueno, Liliana, ¿de qué nos vas a hablar? Ya está listo el tema, ¿no? Porque es que ya hoy me imagino. No, profe, apenas lo estoy haciendo, la verdad, la verdad, la verdad, porque he tenido mucho trabajo. Y Dios mío, ¿qué tal que no haya clase? La verdad decía, ahí, si no hay clase, mejor. Pero bueno, les voy a contar. Sí, la verdad lo estaba haciendo ahorita. Me está trasnochado mucho con el tema del trabajo, que estamos haciendo un registro calificado, entonces me ha ¿Dónde tomado mucho trabajas, tiempo. Liliana? En el SENA de Florida Blanca. Ah, ok. Entonces nos tienen acá y tocaba entregarlo el lunes y no lo hemos terminado. Bueno, entonces, ¿de qué le voy a hablar? Perdón. Silencio, que estoy hablando, por favor. Me da como cosa compartir la pantalla, pero bueno, voy a hacerlo porque lo que tengo es muy poco y pues de paso me van a ayudar. Voy a compartir mi pantalla. Vale. Acá, compartir. Estoy hablando. Acá está. No sé si ya puedan ver el Excel. Sí, ya lo vemos. Bueno, mi tesis es: las enfermedades son el reflejo o resultado de una situación familiar o propia pendiente por resolver o sanar. O el ser humano somatiza su rencor o su silencio. Bueno, eso realmente, esa parte final del ser humano somatiza su rencor o su silencio, ¿La quito? no es una tesis, esta es más una proposición que hay que argumentar o que hay que apoyar, ¿vale? No necesariamente es Ok, una tesis. ok, vale. ¿En qué me voy a basar? Pues esto lo voy a defender porque me sucedió hace como unos 20 años por una situación familiar, que lo veía todo como perdido. Y me llevaron a una capacitación, hice un seminario con este señor que se llama Alfredo de Sosa. Es alguien, es un médico de la Universidad de Harvard, no sé si lo escribí mal, no lo miré como, y él habla y tiene sus estudios y es de mente, cuerpo, medicina, mente y cuerpo. Hice un taller de casi 2 meses con él y me dio así un vuelco la vida. Entonces tengo el argumento y la evidencia de que sí es real, de por qué uno sí se enferma, de por qué sí pasan cosas o le suceden cosas que a uno no le corresponde, entonces por las leyes de la vida, por analizando el árbol genealógico. Y si uno aplica la magia del amor, hace cadabra. Y son palabras, son iniciales de unas cosas que uno debe hacer un proceso, comprender, aceptar, perdonar, una cantidad de cosas que me va a descifrar la palabra cadabra. Eso es como al final. Mi duda era, profe, si yo todo esto lo hago argumentativo, o sea, todo esto tiene un porqué. Yo tengo que buscar otro argumento que contrarreste este, o yo puedo simplemente demostrar que sí, que sí, que sí. No hay ningún problema. Es decir, nosotros podemos usar la contraargumentación, podemos usar los argumentos negativos para reforzar nuestra tesis, pero si todos los argumentos están en suma, es decir, todos le aportan a la tesis, igual es un texto argumentativo. O sea, ahí no habría ningún problema. No sé, entonces Es ahí voy, decir, o sea, tengo la vas fiesta, bien. todavía Sí, no. no, estás bien, pero claro, o sea, si lo que tú me dices es que si quisieras agregarle algo, entonces sí, pues uno utiliza un sin embargo
como desde otra mirada, entonces uno empieza a incluir como lo que piensan otras personas o otros autores. O Entonces, la negación y entonces ujú. no aceptación de esta propuesta, el por qué, entonces igual siguen en lo mismo, algo así. Exacto, entonces, o sea, sí se podría usar la argumentación en negativo igual terminaría reforzando tu tesis, o toda en positivo, eso no va a tener ningún problema. Ok, no sé, ¿qué más está Bueno, ahí? Te dejo compartir. listo. Pues igual hay que avanzar porque está Sí, muy hoy lo bonito. hago. O sea, Hoy lo ya veo hago. por lo menos una parte, una estructura, es decir, como los temas, cómo los vas a trabajar. Revisa si ese va a ser el orden, que creería que sí, si ese va a ser el orden en el que vas a trabajar el texto y tienes que montar un organizador gráfico o algo al foro, ¿listo? Porque el foro es calificable para todos. Tienen que ¿Hasta montar, cuándo está el plazo del foro? ¿Era hoy? móntenlo al sábado, si quieren, no hay ningún problema. Ok, listo. Ahora Pero perdí donde debo mon- devolverme. montar, por favor, el elemento. A ver. Ay, ahora no soy capaz de devolverme. Ya te ayudé. ¿No? Perdón, gracias. Mira, Liliana, Dime. Necesito que contribuyan porque si me abren la mente y me acuerdo de cosas de hace ay, 20 es que a mí me años que encanta. recibí. A ver, eso tiene mucho que ver y yo creo que está muy entrelazado, no solo con enfermedades, sino si tú te vas a todo lo que es Ho'oponopono y todas las cosas que nosotros atraemos, las atraemos por la fuerza de atracción, todo es por lo que pensamos y el mundo en que vivimos es porque nosotros lo creamos. Así que no creo que, no sé, digo yo, no debería estar enfocado solo a las enfermedades, sí puede ser el tema principal, pero es como hacer referencia a que todo en nuestro alrededor lo atraemos, ¿sí? Y para eso está, Ho'oponopono es una de las partes, la magia es otro libro también, la magia que también habla de todo lo que nosotros pensemos, lo traemos con nuestra fuerza de atracción y también la manera para limpiarse es esa. Es más, te la dejo ahí, hay un estudio para que veas cómo es el poder de nosotros y de la palabra, estudio literal y búscalo, que lo hacen con el agua. Y empiezan al agua, Y ponen varios. Yosaki no es, bueno, o alguien parecido que es sobre los cristales del agua, eso lo viví hace como 15 años, dejar el Que vaso del se agua ponen y a las hablarle palabras. y a decirle palabras bonitas, a una le sale moho, a la otra no, la hacen también con el arroz. Entonces, esos son estudios que ya se han venido haciendo, pero sobre todo, o sea, envuelve todo lo que Ético, nosotros sí. vivimos. Entonces, sí, Sí, es un señor. tema extenso y es el tema como de la espiritualidad un poco, pero a nivel de energía y de la Y atracción, personal. la energía y la atracción y los átomos y mejor dicho, te puedes hasta meter hasta en el mundo cuántico, que eso tiene que ver y hay incluso información sobre eso y todo se relaciona Ojo, incluso con ese mundo ojo, espiritual. hay que tener cuidado, ¿no? Cómo se Es abordan muy esas grande, temáticas. sí. Hay que Toca mirar tener por dónde mucho se va cuidado. para estructurarla. Exacto. Y sobre Si todo porque nos tienes, podemos caer en un fanatismo, porque o sea, que nos adentramos tanto en las temáticas que podemos caer en un fanatismo y ese no es el objetivo, ¿no? El Ujú. objetivo es poder entrar y salir de las temáticas, criticarlas, analizarlas, tomar una postura positiva, negativa, pero no necesariamente irnos hacia el punto del fanatismo, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. esto me ayuda mucho, me ayudó mucho lo de la opinión de Marisol porque me hizo caer en cuenta que yo hice esta capacitación, este curso, no porque estaba enferma, sino por una situación total de negación y atada y el no dejar, el no soltar. ¿Un curso de Entonces, milagros hiciste? no, se llamaba La magia del amor con Alfredo de Sosa. Pero todo eso está Entonces, entrelazado, curso de milagros, sí, Ho'oponopono. sí, pero eh, vi lo que hablaba que ese profesor, que era también lo de las constelaciones, entonces tenía que ver Ah, con sí. mirar atrás, era con mi familia, me lo traje, lo repito, porque como no se sanó, y si yo no lo sano, se repite, y se repite. espiritualmente se llama maldición generacional y es lo mismo. Bueno, yo tengo por ahí otro idioma, pero sí, es más o menos lo mismo. Pero sí me ayudó y no es tanto enfermedad, sino que ¿Ve? en esa ocasión me llamó la atención también lo de Luisa Hay, entonces lo traje a colación el sábado, pero yo dije, no, pero es algo, a ver, algo vivido, algo que yo estoy segura de que sí funciona, entonces me acordé de lo de Alfredo Besosa. Es muy chévere ver cómo las temáticas les tocan a ustedes. También. Y de eso se trata un curso como estos. Hay que,
digamos que estamos aquí haciendo esa argumentación, enseñándonos a pensar y demás, cuestionándonos. Y más allá de decirles a ustedes tienen que hacer un texto de esta temática, la idea es que usted haga el ejercicio de escritura de la temática que le llame la atención. ¿Qué nos interesa a nosotros dentro del curso? Que ustedes suelten la mano, que ustedes argumenten y que ustedes citen si necesitan, que aprendan a citar, que aprendan a buscar, pero que piensen, que escriban lo que están pensando y lo escriban bien. Eso es lo que se busca con este tipo de cursos y es muy interesante son muy interesantes todas las temáticas que ustedes traen al aula. Hay cosas, pues, que van a defender, que a veces a uno le parecerían indefendibles, que van a argumentar sobre algo que va a causar como efecto en los otros, en el resto de sus compañeras, y también es una forma de conocerse, porque a través de la escritura usted conoce quién es el que está ahí al otro lado. A través de lo que escribe, cómo lo escribe, usted conoce cuál es la esencia de las personas. Así que esto también es interesante. Desde la edad se puede notar también a la hora de escribir, desde esa madurez, esa crítica que pudiera tener. Y no es que la madurez sea algo positivo o negativo, simplemente es un estado que lo vamos a mostrar también a través de los escritos y es bastante, bastante, bastante interesante. Son muchos temas, múltiples, pero que de verdad creo que van a ser muy formativos y ojalá todos se lean a todos, que lean a ver qué escribió el otro. Muy chévere. Bueno, vamos a ver, ya le hemos ayudado aquí a la mayoría. ¿Quién nos falta? Creo que nos falta Laura Ramírez. Sí, señor. Cuéntenos, Laura. Profesor, yo cambié, ¿se acuerda que yo había dicho lo de medios de comunicación? Ajá, otra que cambió el tema. Mm, profesor, ahora escogí una, se llama El mundo después de la pandemia. Ah, ya. Tú fuiste la que me puso ya el foro, ¿cierto? No, todavía no. Ah, No no. lo, Ah, bueno, hay un tema parecido entonces ahí en el foro. Bueno, si quieres, compártenos la pantalla y cuéntanos qué es lo que... todavía no tengo montado. Lo Ah, que no pasa has es que- avanzado. Entonces, Pues ¿cuál es la temática? los efectos del COVID en la sociedad. Eso es muy general, ahí no hay una postura todavía. Es decir, si tú me vas a hablar de los efectos del COVID-19 en la sociedad, es el tema. ¿Cuál va a ser la postura? ¿Son efectos positivos, negativos, los efectos negativos que genera en los niños o el Positivos, COVID-19? pero voy a mencionar temas, digamos, como la tendencia a la digitalización, hablar sobre la recesión económica, pues se ha aumentado un poquito también la conciencia ambiental y sobre el estancamiento en el proceso de la globalización. Bueno, listo. Encuentro que hay ya una estructura de los temas, pero ojo porque yo quiero leerte a ti. Es decir, Laura, necesito que tú realmente seas la que construyas, por ejemplo, ese análisis de la digitalización, ese análisis de lo que dices del gobierno, de las empresas, de lo que sea. Pero, ¿qué es lo que tú piensas realmente? Eso lo lee uno en otro lado. Pero, ¿qué es lo que tú piensas de esa temática? ¿Cómo van a estar las empresas? ¿Podrías traernos dónde vives, Laura? Acá en Bucaramanga. Bueno, yo vivo en Bucaramanga. Bucaramanga, Listo. sí. Entonces podrías hablar, por ejemplo, de tu sector, de tu entorno, de las familias. O sea, sí, la digitalización, Sí, pero eso qué positivo trae, qué negativo. O sea, que bajes la temática hasta tu posición, porque si no se convierte en un texto simplemente expositivo y no argumentativo. ¿Listo? ujú. Listo, profe, muchas gracias. Pilas, Laura, porque, o sea, la temática tiene que ser tuya. La tesis tiene que ser tuya. Profe, yo le diría a Laura, yo siempre tan zapa, ¿cierto? No, pero está bien porque para eso son las videoconferencias. Eh, yo le diría a Laurita, normalmente, ¿qué dice la gente? El mundo no va a volver a ser igual, todas las personas vamos a cambiar. Eso es lo que se dice. Mi postura pudiera ser
yo creo que el mundo va a seguir siendo igual. Apenas se acabe la pandemia, todos volvemos a ser Para la quienes somos. calle, igualitos. Exacto. Y defender mi posición, el por qué yo creo que el mundo no va a cambiar, que simplemente es algo temporal. A pesar de que todo el mundo y en los medios de comunicación nos están vendiendo la idea de que el mundo va a seguir, que el mundo cambió, Aunque Laura tiene pero una idea cambió a nivel interesante, tecnológico. exacto. Laura tiene una idea interesante de la digitalización, exacto, por ese lado iba. O sea, por ahí hay algo Pero interesante. el punto es hacer la polémica y demostrar cuál es tu punto de vista contrario a quizás lo que muchos creen. Entonces tú pudieras decir, bueno, eso es inevitable, va a cambiar referente netamente a tecnología hablando, pero personas como personas, yo creo que nos hace falta mucho para cambiar. Y no Yo vamos a opino, cambiar por algo tan... no. yo opino que Listo. son muchos temas para eso, o sea, abarca todo. Yo abarcaría menos porque son 2 hojas, tecnología y economía, O o sea, es suficiente. familia, exacto, sí es Pero cierto. son muchos, si Y abarcas todo, no dices nada, nada como que se vea de opinión, o sea, algo, sino que hablas en general, pero no, Vas a hacer muy una exposición del tema. Por lo exacto. que sí, hay que descargarlo hasta realmente lo que se piensa y hasta centrarlo en una sola área y estaría mejor, porque te va a dar más la oportunidad de argumentar, de poner sobre un tema diferentes miradas, por ejemplo. O sea, para la economía. argumentar puedes basarte en las pandemias que han habido anteriormente y porque si anteriormente la gente no cambió como persona, como humanos, como ¿Por qué sí lo buenos, vamos a por hacer así decir. ahora? Exacto. Bien, listo, Laura, a Listo. trabajar en eso. Sí, señor. Bueno, ¿y Alison? ¿Qué tiene para trabajar Alison? Hola, profe. Yo tengo el tema de la eutanasia. De la eutanasia. Cuéntenos de la ¿Qué eutanasia. faltaba? Dios mío. Aquí hemos hablado de tantas cosas que ahora vamos a hablar de la eutanasia. Cuéntenos, ¿qué va a hacer con la eutanasia? Bueno, pero yo tengo ya la tesis. Yo fui Listo. la que subí la Ah, tú gráfica, yo fuiste tengo la... la que subiste la gráfica. Eso estaba revisando acá. Listo. Cuéntanos entonces, ¿qué vas a hacer de la eutanasia? ¿Cuál es tu idea? Mi idea, mi tesis es eutanasia, derecho a la vida, se convierte en un sufrimiento y un suicidio tanto para la familia y el paciente. ¿Tienes personas cercanas al tema o trabajas en un área de salud o totalmente alejada y vas a hablar del tema? Voy a hablar del tema porque me gusta, no tengo aquí, pues, quiero saber un poco, pero no tengo personas Lo que pasa es al que tema, sí me gusta. tú ya estás diciendo que eso es una sentencia, ya estás diciendo que es un sufrimiento. Pues porque me la he pasado mirando muchísimos videos de tantos países de eso, o sea, a veces las personas se sienten con sufrimiento al aplicársela, pero también miré y ellos están también a favor. Bueno, de verdad, este es otro de los temas más difíciles de abordar y no es para que lo cambies, obviamente te quedas con ese tema. Ya me voy a acordar, Alison Niño, eutanasia. En este caso, la eutanasia es algo muy complicado porque una cosa es el paciente y otra cosa es la familia, como tú decías. El paciente puede querer una cosa, pero para la familia es muy difícil respetar esa decisión por Sí, los apegos, por las emociones, porque yo no quiero que la otra persona se vaya, ¿cierto? Así la otra persona tome su propia decisión. Hay algo muy interesante en la medicina, que son los cuidados paliativos, por si han sí, escuchado sobre eso. En cuidados paliativos es ya tomar la decisión de acompañar a un paciente terminal y pues que su proceso final sea lo más eh, amigable posible, las menos intervenciones posibles, lo menos como invasivo. Y es muy interesante, pero ya aplicar una inyección o ya suministrar algún medicamento para acabar con la vida de alguien, creo que afecta psicológicamente hasta el que lo hace. sí. Aunque tenemos en la mente que no, es que los médicos no, ya pierden como esa sensibilidad, pues no sé, hay que escudriñar sobre ese tema porque de verdad es súper polémico.
Lo importante es que tú vas a decir que estás a favor o estás en contra. Pues yo estoy en contra, no me parece. O sea, tú prefieres que la Porque persona se quede sufriendo. no que siga sufriendo, pero hay otros métodos. O sea, ¿Cómo? ellos están perdiendo como la esperanza de vivir, ¿sí? Están perdiendo ya la esperanza, o sea, no esperan a que sea la voluntad de Dios, sino que pierden la esperanza, no tienen, Es mejor esperar la voluntad de Dios a mejor que la persona deje de sufrir, porque sufrir lo decidió Dios. Te estoy cuestionando, ¿no? No es realmente algo no, que quieras que yo piense. no, no, pero es un punto pues, a mí me parece que Pero sí. es que yo le puedo aplicar la inyección y si Dios quiere que se salve, no lo va a dejar morir por la inyección. Por ejemplo, Sí, muchos niños que han intentado abortar y la mamá hace de todo, hasta se tiran por las escaleras y nacen. eso es muy parecido. Aplica la misma técnica. Yo creo que eso lo vas a tener que estudiar bien porque depende de la posición donde estés, por lo menos. Si yo veo a una persona sufriendo y es un familiar mío muy allegado, mi mamá, yo pudiera decir, sí, mami, estoy a favor que se la apliquen, pero si es mi hijo y todavía tengo la esperanza, yo no De dejaría que se lo que apliquen. Se La hasta en los disyuntiva. animales. muy chévere, pero vas a tener que jugar entre las dos posturas en el texto, porque es posible que uno ante ese tema no esté 100% de un lado. ¿Bien? Sí. Uno va a tener como esas mediaciones, como ese Le, para allí y para allá. le Era hablo de como lo mi de tesis. Dayana, que si Ya es un Ali- menos de un familiar, minuto. entonces Ay, bueno, va a mandarles otro enlace nomás para hablar de la eutanasia. Falta el café.